Luis del Pino es Radio Libertad. ...8:33 minutos, 7:33 en las Islas Canarias. Y ya está aquí doña Pilar Rodríguez Los Santos. ¿Qué tal está usted? Muy buenos días, don Luis. Pues creo que es un momento idóneo para avisar a nuestros oyentes y telespectadores a través de la televisión que nos estén viendo que ya ha empezado la vuelta al cole, para los que no lo sepan, y por lo tanto esto del tráfico es una cosa terrorífica. O sea, hemos vuelto a septiembre de repente. Usted y yo es que llevamos todas las vacaciones aquí, pero los que se hayan ido de repente hoy van a notar un cambio radical en su forma de moverse no solo por Madrid, sino por todas las ciudades. ¿Sabe usted cuándo noté yo un cambio radical y me estuve acordando de todas las autoridades municipales? Ayer, con lo de la vuelta. Sí, ayer lo de la vuelta fue un poco terrible. O sea, vamos, bien que se corte la castellana, oiga, para que la vuelta circule por ahí, pero es que estaba cortado todo, la castellana, las paralelas a la castellana, las transversales a la castellana. Es que no había manera de ir luego, además, de una parte de Madrid a otra. Entiendo que es que la logística debe ser terrible de organizar algo como la vuelta. Eso es obvio que es una pasada, pero es cierto que está cortado desde muy temprano, pero desde muy, muy temprano. Entonces ayer es que yo además vivo en el centro, en una de las zonas por las que pasaba o por las que casi pasaba, y es que, o sea, toda la calle cortada entera desde las 9 de la mañana prácticamente. De las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Es que eso no es poca cosa. Ayer, para ir de la estación de Atocha a la plaza de San Juan de la Cruz, no hubo manera. Ya me imagino. El taxi me dejó tirado pues como a 1 kilómetro de la plaza de San Juan de la Cruz, porque es que no podíamos pasar por ninguna parte. Sí disfrutaba usted de lo maravilloso que está Madrid últimamente, que nunca sí, sobra. Sí, además pues pasear por Madrid con una maleta a cuestas, 1 kilómetro andando, pues siempre apetece, Luis, qué es lo que usted quiere. Qué mejor. Bueno, estamos, doña Pilar, con la resaca de esa noticia. Edmundo González exiliado en España. La verdad es que la noticia pues surgió de una manera un tanto sorpresiva y ha puesto sobre la mesa un montón de incógnitas. ¿Qué hay detrás de esta noticia? He estado comentando algunas claves que yo creo que a lo que apuntan es a que en fin, las cosas no son lo que parecen. Se ha deslizado por parte del gobierno que esto era una operación de pues poco menos que humanitaria a través de Zapatero, pero por otra parte oficialmente Álvarez negaba que hubiera habido ningún contacto entre el gobierno y el de Venezuela, lo cual es ridículo. Ridículo. ¿Qué hay detrás de todo el tema? Bueno, lo primero de todo es que creo que debemos ser justos también con Edmundo González, porque entiendo que ha generado una sensación de frustración tremenda que después de haber ganado legítimamente las elecciones y después de toda la lucha que se está haciendo, no solamente de los venezolanos que están en Venezuela, sino especialmente también de los que están en la diáspora, que lo único que pueden hacer es protestar, porque desde aquí y utilizar pues sus redes sociales y las oportunidades que le dan medios de comunicación como este para mostrar lo que está pasando. Lo cierto es que Edmundo González es una persona extremadamente valiente, por si los oyentes no lo saben, él no iba a ser el candidato, la candidata iba a ser María Corina Machado y la inhabilitaron a ella e inhabilitaron a 5 personas más hasta llegar a él, que es un señor que ya estaba jubilado, que tenía una trayectoria profesional completamente envidiable, que su vida ya estaba totalmente hecha. Curiosamente que tuvo un papel en la llegada de Felipe González a España durante la transición democrática. Eso ¿En serio? Yo no me lo sabía. Esto. Él fue el encargado de llevar a Felipe González en avión hasta España y entregárselo a Adolfo Suárez. Ah, pues fíjese usted. Mira, más datos nuevos que desconocíamos. Pues imagínense, si estaba por aquella época, pues imagínense tanto su edad como su capacidad profesional. Entonces, lo primero de todo es que Edmundo González, con independencia de que nos genere cierta frustración el que, no se haya podido quedar a dar la batalla allí, lo cierto es que es un valiente y hay que reconocerle como tal. Y ha sido un héroe durante todo este tiempo y ha debido recibir amenazas que no podemos ni siquiera llegar a imaginarnos, y aún así pues ha estado ahí al pie del cañón desde el primer día y ha llevado a cabo una acción completamente heroica. Entonces, eso es lo primero. No podemos caer en la tentación de juzgar que haya tenido que venirse aquí, porque somos incapaces de entender somos incapaces de entender el miedo que debe sentir este pobre señor, este pobre héroe, porque el régimen es absolutamente capaz de todo. Yo durante todo este año he tenido la inmensa suerte de conocer muy de cerca a Leopoldo López y a Lilian Tintori, y la verdad es que cuando te cuentan lo que estuvo viviendo él, que estuvo, como saben, 4 años preso en Ramo Verde,
es absolutamente sobrecogedor. O sea, el grado de las torturas a las que le sometían, la cantidad de perrerías que le hacían, es una cosa completa. O sea, es que de verdad no nos podemos llegar ni a imaginar. O sea, es que es el peor régimen del mundo lo que está ocurriendo en Venezuela. Es un régimen torturador y asesino. Total, pero completamente. Es que, o sea, a veces pensamos que como no son el ISIS, pues que esto es simplemente en plan de, no, bueno, pues le tienen ahí en la cárcel, así como pensando que la cárcel es como Soto del Real aquí, que parece una residencia de estudiantes. Y no, y aquello es terrorífico. Le hacían torturas de estas de privación de sueño con el objetivo de que perdiera la memoria. Le traían prostitutas a la celda para grabarle y para poder enseñárselo luego y destrozar la imagen de su mujer. Bueno, unas cosas completamente terribles. Pero bueno, con independencia de esto, volviendo a Edmundo González, lo cierto es que no sabemos cuáles son las circunstancias. Imagino que cuando llegue nos las contará. A nosotros no, me refiero a los españoles, sino a los venezolanos, que son los interesados. Pero en cualquiera de los casos, lo cierto es que todo lo que Zapatero forme parte, pues lo que tenemos que hacer es desterrarlo y poner un halo de duda sobre lo que está ocurriendo. Entonces, esto para empezar. Y para seguir, pues desde luego lo que no puede hacernos obviar esto es que Edmundo González, con independencia de que esté en Madrid, es el presidente electo de Venezuela. Entonces, ayer Mara Corina Machado decía que el 25 de enero iba a tomar posesión, pues que el gobierno de España siga entendiendo que Edmundo González es el presidente electo de Venezuela, porque si lo que hemos hecho durante esta operación de salvar al soldado Ryan básicamente ha sido traerle allí para que el régimen tenga menos obstáculos para seguir siendo un régimen, pues entonces vaya papelón de España, ¿no? Que España pueda tener esa intención, es decir, traerle para quitarle un problema a Maduro, pues puede ser, pero lo cierto es que en el momento en que pisa suelo español y se le concede asilo político, es un hombre libre. Bueno, y además hay una cosa muy importante, que es que en el momento en el que se le concede este asilo político en estas circunstancias, el gobierno de España, de facto, está reconociendo que lo que ocurre ahí es una dictadura totalitaria en la cual hay presos políticos, entre ellos el candidato que ha ganado oficialmente las elecciones. Entonces, si esto se traslada y se convirtiera potencialmente en una mayor presión del gobierno de España sobre Venezuela, sobre el gobierno tiránico de Maduro, cosa que no va a ocurrir, pero bueno, si entráramos en un mundo de opciones ideales y esto ocurriera, pues sería una grandísima noticia, pero no tiene pinta, la verdad. Pero vamos, que a partir de mañana Edmundo González puede, si quiere, viajar a Estados Unidos, a Holanda, a Alemania o a donde le plazca. Es decir, Edmundo González, no por aceptar el exilio en España, se convierte en un rehén del gobierno español. Bueno, yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. A pesar de que el gobierno tenga tentación de lo contrario. A pesar de que el gobierno tenga tentación de lo contrario. Bueno, estoy aquí sin darle los buenos días a doña María Jamardo. Doña María Jamardo, ¿qué tal está usted? Repletos de tráfico ya. Repletos de tráfico, Qué horror, sí. Por favor. Vuelta al cole. Qué poco dura lo bueno. Qué poco dura lo bueno. Aquí en agosto, oiga, se trabaja, pero vamos, con una tranquilidad y una facilidad, ¿verdad? Totalmente. Bueno, ¿cómo interpreta usted lo que ha pasado con don Edmundo González? Porque pues tiene muchas derivadas. La verdad es que yo creo que tiene varias aristas el tema. Lo primero, por supuesto, denunciar que un opositor político en un país que se dice presuntamente democrático y que algunos defienden como una democracia a imitar, tenga que abandonar su país después de haber ganado unas elecciones porque está amenazado de muerte o está en riesgo por el régimen que no quiere dejar el poder, ya me parece lo suficientemente llamativo como para dedicarle prácticamente la agenda informativa a lo que está pasando en Venezuela desde hace años entre el chavismo y los líderes chavistas y los opositores políticos que a pesar de presentarse a elecciones que saben que no se celebran con todas las garantías, aún así las ganan y son ellos los que tienen que abandonar su país. Lo segundo me parece bastante incoherente, bastante chocante. Entiendo la elección del destino de España como, digamos, refugio para Edmundo González, porque para ellos es la madre patria, como para tantos otros países latinoamericanos. Compartimos idioma, compartimos raíces, compartimos, yo creo que algunos retos políticos hoy por hoy, en este momento tan complicado que nos afecta a los españoles y al que en muchas ocasiones no creímos haber llegado. Pero creo que se le complica un poco la agenda a este gobierno que en ningún momento ha dado el paso
de reconocer una evidencia que es un clamor ya en muchos otros estados de la Unión Europea incluso, y que es además una evidencia a nivel mundial. Entonces no sé cuál va a ser la lectura. Me imagino y presumo que será echar un poquito de serrín para que el tema no adquiera demasiada dimensión, para que esto se quede en 4 o 5 comentarios de tertulias y de algunas tertulias muy concretas, y que la cosa pase sin pena ni gloria, como sucedió con el asunto de Juan Guaidó, que sí tuvo más dimensión internacional en el sentido de que llegó a ser reconocido como presidente interino de Venezuela y nunca ocupó esa interinidad, nunca salió Maduro del poder, y aquí no ha pasado nada. Yo, para intentar analizar lo que ha ocurrido, invitaría a hacer un ejercicio de política ficción, que es que retrocedamos 4 días en el tiempo. Hace 4 días, el jueves pasado, ¿dónde estaba Edmundo González? Pues resulta que Edmundo González estaba en la Embajada de Países Bajos, refugiado. Claro, el que esté en la Embajada de Países Bajos refugiado y al mismo tiempo haciendo comunicados contra el gobierno de Maduro, liderando todo el tema de intentar que el régimen reconozca que ha sido ampliamente derrotado, pues le planteaba a Maduro un problema enorme, porque con la Embajada Argentina, donde se han refugiado 6 miembros del equipo de María Corina, no ha tenido problema el gobierno de Maduro en romper relaciones con Argentina, rodear la embajada de Argentina de policías, militares, etcétera, etcétera, y amenazar incluso con tomar por la fuerza la embajada argentina. Pero claro, ¿cómo va a hacer eso con Holanda? O sea, hacer eso con un país de la Unión Europea ya significaría terminar con cualquier posibilidad de que la Unión Europea continúe cerdeando con el régimen de Maduro. Así que me imagino que habrá habido interesantes conversaciones entre un Borrell, por ejemplo, un Sánchez, por ejemplo, y un Maduro, por ejemplo, directamente o a través de personas interpuestas, de oye, no se te ocurra tomar algún tipo de represalia contra la embajada holandesa, oye, pero es que no puedo consentir que Edmundo González siga desde allí hablando al pueblo venezolano, entonces bueno, vamos a ver cómo lo hacemos, y al final le trasladan a la embajada española y de la embajada española a España, pero eso evidentemente le quita a Maduro el problema, pero sobre todo a quien se lo quita es a la Unión Europea, porque la Unión Europea se vería forzada a responder a Maduro con la amenaza de que Maduro cante algunas corruptelas de gente de la Unión Europea con su régimen. Y por tanto, bueno, pues aquí se está protegiendo Borrell, se está protegiendo Sánchez, pero vamos a ver cómo reacciona Edmundo González, cómo reacciona María Corina Machado, que ya ha dicho que ella continúa allí, y vamos a ver cuáles son los siguientes pasos. Que el gobierno español quiera tomarle como rehén a Edmundo González no quiere decir que él se vaya a dejar tomar como rehén. Imagino, no lo sé. Espero que nos sirva, insisto, para esa capa de serrín y silenciarle y parecer que no hace tanto ruido. Me consta, porque sí que en los últimos días y en las últimas semanas he estado muy pendiente de los asuntos de los venezolanos, que hay conversaciones, y esas sí existen, para darle, o las ha habido al menos, para darle una salida al señor Maduro y a la cúpula que le rodea en esta huida hacia adelante. Y sí se barajó la opción de que pudiera refugiarse él en Cuba como salida, digamos, digna, ¿no?, a esa derrota electoral, algo que rechazó como opción, Maduro. Con lo cual entiendo que habrá otras cartas sobre la mesa. Apuntaban algunas de las fuentes a que podrían estar en negociaciones con Turquía para darle esa salida y que él y su cúpula pudiesen salir con todo lo que quieran llevarse con ellos, pero que dejasen hueco o paso libre a aquellos que vienen detrás y que han legitimado con unas elecciones, insisto, que no se ha celebrado con todas las garantías, y ya es más que una evidencia, pues esa labor que le han encomendado los ciudadanos de Venezuela. ¿Se refiere usted a Turquía, ese país de la OTAN donde se han refugiado numerosos oligarcas rusos con su dinero para huir de las sanciones que la Unión Europea pone a los oligarcas rusos? Pues esa misma parece que era una de las opciones que estaban sobre
sobre la mesa. Pues hombre, no sería un mal lugar para que Maduro se refugiara con su pasta, ¿no? Claro. Todo lo que ha robado a los Esto de la venezolanos. OTAN siempre me acaba recordando a la famosa frase de Jordi Pujol de ¿qué coño es eso de la UDEF? Famosa Sí. frase. Pues esto de ¿qué coño es esto de la OTAN? ¿No? O sea, al final es que llega un punto en el que se desvirtúa todo tanto que da un poco igual. Es que están perdiendo tanto la Unión Europea como faro moral, que es lo único a lo que puede aspirar, porque como es un faro legislativo, pues es lo único que nos queda, porque desde luego de innovación, atracción de talento y tal, pues ya no estamos en eso. Pero bueno, esto que la Unión Europea, que debería ser un faro moral, tendría que haber hecho mucho más porque clarificar la situación y por hacer que hubiera mucha más presión internacional alrededor de lo que está ocurriendo en Venezuela, y desde luego la OTAN también. Lo que pasa a mí, lo que me sorprende de esto es qué papel está jugando Estados Unidos, ¿no? Porque lo que se decía al principio de todo es que las conversaciones para que Edmundo, iba a decir Edmundo Val, Edmundo González que en paz política descanse Edmundo Val, Edmundo González vuelva a España, se habían producido en la República Dominicana con conversaciones, un trílogo entre Estados Unidos, España y Venezuela. Y que esto es lo que había derivado en que esto ocurriera. Entonces, claro, ¿cuál es el papel de Estados Unidos? O sea, ¿qué es lo que se pretende con este movimiento del exilio? ¿Se pretende reconocer la victoria electoral de Maduro? ¿Se pretende ir a unas nuevas elecciones? ¿Se pretende, o sea, ¿cuál es el objetivo de las potencias que están mediando dentro de eso? O sea, ¿este movimiento a qué responde? Hombre, porque yo desde creo- luego no es solamente una cuestión humanitaria para Edmundo González. Evidentemente no. ¿Cuál es la postura de Estados Unidos? Hombre, Estados Unidos, a pesar de tener el gobierno del Partido Demócrata, pues ha mantenido una postura bastante clara en el tema de Extremadamente Venezuela, clara, sí, sí. diciendo que no solo que Maduro no ha demostrado que ha ganado las elecciones, sino reconociendo la victoria de Edmundo González como presidente Infinitamente electo. más clara que la posición de España y que de la Unión Europea, de nuestro amigo Borrell. Efectivamente. Entonces, ahora mismo he hablado antes en las noticias del mensaje que ha puesto en redes sociales el secretario de Estado americano, es decir, el ministro de Asuntos Exteriores estadounidense, sobre el tema de Venezuela, donde dice que los venezolanos han votado por un cambio, que la represión es inaceptable, que Edmundo González sigue siendo la mejor esperanza para la democracia y que no podemos dejar que Maduro y sus representantes se aferren al poder por la fuerza. La voluntad del pueblo venezolano debe ser respetada. Todo depende aquí de la postura de la Unión Europea. ¿Quiénes están apoyando a Maduro? Pues Cuba, Irán, China, Rusia, es decir, lo mejor de cada casa. Grandes democracias. ¿Quiénes están cerdeando? Pues hay dos grupos. Por un lado, la tríada Brasil, Colombia, México, y por otro lado la Unión Europea. Brasil y Colombia empiezan a tener problemas serios. Petro está en estos momentos sometido a asedio judicial. En fin, ya saben ustedes que la campaña de Petro pues se financió, al parecer, con dinero, entre otras cosas, del narco. Y en cuanto a Lula da Silva, pues en estos momentos no sé si su jefe o su mandado, es decir, el juez Alexandre de Moraes, empieza a enfrentarse a la posibilidad de que le planteen una moción de censura en el Senado brasileño, que sería la primera vez en la historia que se hace dimitir a un juez del Tribunal Supremo haciendo uso de esa cláusula de la Constitución brasileña. Es decir, los dos, tanto Lula como Petro, últimamente pues están más calladitos porque tienen suficientes problemas internos. Y queda la Unión Europea. Si la Unión Europea le retira el apoyo a Maduro, es decir, si reconoce la victoria del presidente electo Edmundo González, pues ya no le queda nada a Maduro a lo que aferrarse, porque el paso siguiente serían evidentemente las sanciones contra el régimen criminal. Entonces yo creo que aquí estamos jugando con una serie de negociaciones bajo la mesa donde se mezcla todo, donde se mezcla, oye, ¿qué pasa con Maduro? ¿A dónde se puede exiliar? ¿Qué pasa con su cúpula? ¿Qué pasa con el resto de gente de medio pelo que ha estado participando en las torturas, en la represión, en el saqueo? ¿Y qué pasa con todos los que hemos estado metiendo la mano en la caja venezolana desde Europa? Bueno, pero ojalá el debate, dentro que sería terrible, ojalá el debate fuera donde se puede exiliar Maduro. Es que el debate yo creo que está más por a ver cómo sigue Maduro en el poder. Entonces, si todavía esto fuera un debate moral sobre si debemos permitir que Maduro se exilie o si se le debe juzgar en la Corte Penal Internacional, que es lo que se debe hacer, pues mira, pues es una opción mala pero que acaba con Maduro o una opción muy buena que acaba con Maduro. Pero es que no estamos en ese plano, yo creo.
¿Sabemos si estamos en ese plano? Pues ojalá estuviéramos, ojalá lo estemos, ¿eh? No voy a cambio el tiempo verbal, ojalá lo estemos, ojalá, porque si estamos en ese plano quiere decir que el fin del régimen está más cerca, pero no tiene ninguna pinta, la verdad. Y luego además yo entiendo perfectamente que para la oposición tiene que ser una frustración tremenda lo que ha pasado, tremenda. De hecho ayer en la salida de Edmundo González, ayer en Twitter había muchos activistas venezolanos que han sido muy activos durante todo este proceso, que estaban francamente desolados, y lo entiendo perfectamente. Es que ha sido una proeza poder llegar hasta aquí y que de repente todo esto acabe y que parezca que estamos otra vez en un Ledesma 2.0 o en un Enrique Capriles, en realidad, que es la opción, o sea, lo más parecido a lo que ha ocurrido, porque Enrique Capriles ya ganó las elecciones hace 12 años contra Chávez y se las robaron, como está haciendo ahora Maduro, y lo que pasa que en ese momento no protestaron. Por eso ahora han aprendido de aquello y la reacción ha sido completamente, ejemplar, porque han ejercido la presión internacional necesaria como para que nadie dude que las elecciones se han ganado. Pero claro, el problema de esto es que efectivamente da la sensación de que con este movimiento volvemos al punto de partida con esto y que la conclusión va a ser que se repitan las elecciones, y obviamente Maduro también habrá aprendido de los errores a la hora de falsificar el resultado electoral, habrá aprendido de las actas, habrá aprendido de todo y ya va a ser dificilísimo controlar el fraude. Interesante el comunicado que ayer hacía Borrell, la declaración oficial del alto representante Josep Borrell sobre los últimos acontecimientos en Venezuela, donde dice algo que tampoco había dicho. Alguna vez lo ha insinuado, pero bueno, ahora lo dice con bastante claridad. Dice: hoy es un día triste para la democracia en Venezuela. Ante la represión, la persecución política, pues el líder Edmundo González ha tenido que pedir asilo político y acogerse a la protección que le ha ofrecido España. Dice: Edmundo González, de acuerdo con las copias de las actas públicamente disponibles, sería el candidato presidencial ganador de las elecciones por una mayoría amplia. Bueno, esto ya es una diferencia con respecto a las chorradas que decía Borrell de Maduro, enseñe las actas. No, si las actas están enseñadas, las ha enseñado la oposición, y reconoce Borrell que sería el candidato presidencial ganador de las elecciones. Ahora la pregunta es, si lo estás reconociendo, ¿por qué no dices que es el presidente electo? Porque es el presidente electo de acuerdo con las actas que tú mismo estás a las que tú mismo estás dando validez. Y por otro lado, Álvarez, ayer le preguntaron y a pregunta directa dijo que el gobierno español no reconoce a Edmundo González como candidato ganador, que no reconoce tampoco a Maduro. Pues entonces, que no sabemos si ha habido elecciones. No sabemos si es no susto o muerte. Venezuela. Es decir, Nada, no sabemos si estamos en eso, en susto o en muerte. Tú no puedes no estar en un lado y no estar en otro. O sea, ¿qué equidistancia es esa? Tú tendrás que posicionarte. Luego ya veremos de qué lado te posicionas, si es el correcto o es el incorrecto, y si ello te pasa una u otra factura política o humana a lo largo de los años en uno u otro sentido. Pero uno no puede decir, no es el presidente electo, pero tampoco reconocemos al que se ha quedado. Hombre, pues entonces, ¿qué queremos? ¿Ponemos a Zapatero de presidente interino? Porque podría explicar a lo mejor el señor Álvarez el papel que haya tenido Zapatero en toda esta historia cuando se retira después de haber dicho que el señor Maduro había ganado las elecciones, y se retira discretísimamente y no se vuelve a saber nada de él en todo este asunto, cuando ha sido uno de los activistas, miembros del Grupo de Puebla, que más ha enfangado y emponzoñado todo lo que tiene que ver con el régimen de Maduro, y que nunca ha dado explicaciones por ello. Es que a lo mejor debería explicar el señor Álvarez, que oficialmente no reconocen ni a uno ni a otro y no reconocen haber tenido nada que ver en las negociaciones para que el exilio se produzca en España, qué papel tienen algunos que oficiosamente están en todos los fregados. A lo mejor deberían hablar de eso. A lo mejor deberían explicar qué es lo que está pasando. A lo mejor ese señor de gafas que da o dice dar clases en una universidad española, que aplaudía y bailaba al son de Maduro en Venezuela celebrando las elecciones democráticas, a lo mejor también debería dar explicaciones. Ahora está contentísimo con la salida de Edmundo González. Hombre, es que es una mini victoria, en el fondo, aunque solo sea moral, para todos aquellos
que durante tantos días, después de la celebración de esos comicios, han estado luchando, peleando, manifestándose y perdiendo la vida, algunos de ellos, desapareciendo otros. Yo quiero recordar que al menos hay 2 periodistas, compañeros nuestros, secuestrados o desaparecidos en Venezuela por ir en contra del régimen, por contar las cosas que estaban pasando. No podemos callarnos ante esas atrocidades, y me sorprende que el mundo, que es tan diligente con el tema Netanyahu, Gaza, que somos de gatillo rápido, o que son algunos de gatillo rápido para exigir consecuencias penales, que Netanyahu responda, que los periodistas puedan informar en la franja de Gaza porque no hay nadie que informe, que han muerto no sé cuántos terroristas, por cierto, siempre palestinos, a manos de las fuerzas israelíes y demás, no pongan ni clamen por la libertad de periodistas, de compañeros, de informadores venezolanos que están silenciados de manera forzosa por un régimen que no quiere que se sepa lo que está pasando. Es que me parece de verdad bastante preocupante y muy indignante, pero bueno. Bueno, hacemos una pausa publicitaria y nos vamos a hablar de una frase de Pedro Sánchez que ha suscitado mucha indignación, y yo me voy a permitir el lujo de salir en defensa de Pedro Sánchez. Me refiero a esa frase curiosa de que piensan impulsar su agenda con o sin apoyo del Congreso, del Poder Legislativo. Pausa y vamos a ello. El Toro TV también es Radio Libertad. El restaurante El Torreón está de moda. Vende copas a la cima del Monte del Pardo. O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña. Y los mejores pescados y carnes, como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados, grandes vinos y licores. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com. ¿Tu piel ha perdido firmeza? ¿Tus articulaciones están más rígidas? La fórmula de Aminopac contiene aminoácidos precursores del colágeno y vitamina C, necesarios para la salud de tu piel, huesos y articulaciones. Dale a tu cuerpo lo que necesita para producir colágeno con Aminopac. Visita ahora mederinutrición.com. ¿Quieres reducir el gasto de refrigeración y calefacción de tu comunidad? Somos expertos en la gestión de subvenciones de eficiencia energética para comunidades de propietarios sin coste inicial. Gestiona tu subvención, es la mejor decisión para tu edificio. Llama ya al 911 45 47 77 y en Gestiona tu subvención te daremos un trato personalizado. Está harto de que le hagan esperar al teléfono, de que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros. Ahora puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros. Así que no espere más y llame a Incos al 91 032 69 47. Disfruta de la radio, del medio de comunicación más creíble. Radio Libertad, Madrid 107.0. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, ya saben ustedes que el otro día en su alocución, era ante el Comité Federal del PSOE, Eso es. pues Zapatero, Sánchez, perdón, valga la redundancia, pues hacía una declaración diciendo que ellos van a seguir adelante con su calendario progresista y que además lo harán con o sin apoyo de la oposición y con o sin el concurso del Poder Legislativo, que debería ser más constructivo, o algo así fue la frase. Entonces, automáticamente, pues las críticas han menudeado en el sentido de decir que Zapatero lo que está anunciando es una autocracia, donde el presidente piensa gobernar sin el apoyo del Parlamento. Más o menos esa ha sido la crítica, ¿no?
Esa es la afirmación que algunos no podían dar crédito y preguntaban incluso en redes sociales si estaba sesgada, si se había descontextualizado. Y la verdad es que no, es que a lo largo de sus promesas de continuidad en el poder, Pedro Sánchez hizo referencia a gobernaremos con o sin el apoyo del poder legislativo. Bueno, entiendo que da por hecho que no va a sacar adelante los presupuestos, con lo cual creo que es un anuncio anticipado de un fracaso futuro que ya da por cierto, porque efectivamente se le ha ido complicando la aritmética parlamentaria, sobre todo en relación al tema de los dineros después de esa financiación singular pactada singularmente con Esquerra y singularmente dejando fuera a Junts, que yo creo que es la clave de toda esta situación, ¿no? Y de cómo se ha desencadenado. Y luego, bueno, recordar, me genera expectación saber por qué usted va a defenderle, estoy expectante, pero me recuerda a aquellos regímenes autocráticos en los que, al margen del judicial al que intentan controlar y del legislativo al que ignoran absolutamente de una u otra manera o por unos u otros métodos, pues los tiranos imponen su voluntad porque es la única válida y es la única que merece la pena aplicar. Y esto se lo permiten, en cierto modo, los decretos que ya nos tenía acostumbrados a ellos durante la legislatura pasada. Fue muy pródigo en decretos al margen del control parlamentario. No es tampoco una novedad que Pedro Sánchez gobierne a golpe de decretazo, pero que, bueno, manifestado así y verbalizado de esa manera, parece casi como una declaración de intenciones, ¿no? De aquí no va a gobernar nadie salvo que sea yo. Bueno, repasando la historia y como la hemeroteca no es tan lejana, pues es un poquito lo que decía el señor Largo Caballero, al que cada vez parece acercarse más la política de Pedro Sánchez. Y es que Largo Caballero se negaba a entregar el poder a las derechas, aunque éstas hubieran ganado las elecciones, como así sucedió. O sea que, más o menos, y si hacemos paralelismos históricos y si eso se nos permite, teniendo en cuenta las distintas épocas y los distintos perfiles y los distintos contextos, pues yo creo que el señor Pedro Sánchez está buscando inspiración en una memoria democrática muy antigua y muy superada, o al menos eso creíamos. Yo es que, como hoy voy vestida de Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez siempre que va a los comités federales y todo esto va con la camisa de cowboy. Entonces yo hoy voy vestida de Pedro. A cabalgar contradicciones. Exactamente. Yo creo que es que sus palabras no son más que un reflejo de lo que ya llevan siendo sus hechos. Y es que lleva gobernando contra el Parlamento desde el principio. Ha tenido que retirar en los últimos meses 3 o 4 leyes porque no tenía apoyo parlamentario para sacarlas adelante, y simplemente ahora lo que está haciendo es buscar una justificación retórica a algo que es una realidad obligada, que es que como el Parlamento no le apoya, pues entonces simplemente ahora lo que está intentando hacer es explicar que en realidad no es que el Parlamento no le apoye, es un poco el símil este que hacen con Feijóo de no es presidente porque no quiere, pues esto es igual, o sea, no es que no tenga el apoyo del Parlamento, es que no quiere tenerlo, porque el Parlamento es fascista y por lo tanto, pues es que igual lo democráticamente legítimo es gobernar en contra de todos esos fascistas que están ahí, porque como Puigdemont pasa del bando fascista al bando libertador de la patria así según de vez se en necesite, cuando, según toque, pues ahora como está en el bando fascista otra vez, pues entonces hay que volver a esto. Pero vamos, a mí me dan mucho más miedo sus acciones que sus palabras, y el problema es que cuando va vestido como yo o cuando yo voy vestida como él, cuando va con la camisa vaquera, es cuando anuncia con palabras lo que lleva haciendo durante mucho tiempo con hechos, o lo que lleva ya mucho tiempo decidido. Pasó también con la amnistía, que ya estaba completamente decidida, pero de repente un día la anuncia en un comité federal como si fuera a ser una decisión que fuera a tomar con el resto de los varones. Pasó con los indultos, está pasando con esto. O sea, el problema de Pedro Sánchez es que sus palabras siempre acaban siendo justificaciones retóricas ex post para decisiones políticas que está tomando ya por necesidad, pero que obviamente no están tomadas por convicción, sino por eso, porque como las necesita, pues entonces pero vamos a la literalidad de lo que ha dicho. Que por cierto, antes que decías, María, si se habían sacado de contexto, etcétera, es que están escritas, es que ni siquiera es una improvisación, es que en el discurso que luego se pasa a la prensa oficial, digamos, está la frase tal cual. Literal. Bueno, pues vamos a la frase literal. Entonces, ¿está diciendo algo Zapatero que no figure... perdón, Sánchez, que no figure en nuestra Constitución? Vamos a ver, en nuestra Constitución el legislativo está separado del poder ejecutivo, y el poder ejecutivo pues puede gobernar teniendo el legislativo de su lado
o sin tenerlo. Es decir, hay cosas que el gobierno puede hacer aunque el legislativo tenga una mayoría contraria al ejecutivo. Por tanto, si Sánchez dice que van a seguir avanzando en su agenda independientemente de que cuenten con el apoyo del poder legislativo, pues no está diciendo nada que no sea intrínseco a la separación de poderes. Oiga, yo tengo unas competencias, el legislativo tiene otras. Por supuesto, si tengo el legislativo en contra no voy a poder sacar adelante ni una ley, ni la ley de presupuestos, ni nada de nada, pero sigo teniendo competencias como ejecutivo que soy y voy a tratar dentro de ellas de impulsar mis agendas políticas. En otros países que tienen una estructura más presidencial, pues oiga, lo hemos visto. Por ejemplo, Macron lleva gobernando un par de años teniendo a la Asamblea Nacional Francesa en contra. Ahora va a tener estabilidad gracias a que ha llegado a un acuerdo con Marine Le Pen para nombrar a un primer ministro de más bien tirando a la derecha, pero hasta el momento ha tenido una serie de problemas Macron, con mociones de censura a él, a su ministra, a todo. ¿Por qué? Pues porque resulta que él tiene el Ejecutivo, la presidencia de Francia, pero el Legislativo estaba en contra. En Estados Unidos ni les cuento. O sea, presidentes americanos que tienen al Congreso o al Senado o ambos en contra, pues prácticamente es cotidiano eso. Entonces aquí pues pasa lo mismo. No tenemos un régimen presidencial, pero sí hay una separación ejecutivo-legislativo y por tanto no está diciendo nada Zapatero Sánchez que no sea perfectamente constitucional. Él puede seguir en el gobierno mientras que no le descabalgue una moción de censura, y el hecho es que no hay mayoría para descabalgarle con una moción de censura. ¿Que le pueden tumbar todas las leyes? Cierto. ¿Y qué? Pero él sigue en la Moncloa y puede seguir dentro de sus competencias haciendo lo que le dé la gana. Por supuesto. Esto está bien para también que evitemos la tentación que se repite mucho, particularmente desde Génova 13, de que va a haber elecciones dentro de nada, que lo llevan repitiendo desde hace un montón de tiempo. Bueno, ni en broma. Ni en broma, pero es que además eso les va a llevar a la frustración de dos grupos esenciales. El primero, el de los ciudadanos, que es importantísimo y es el esencial y el fundamental. Porque si a los ciudadanos se les repite constantemente que esto es una cuestión de que en un año el gobierno se va a acabar, pues entonces cuando pase un año y el gobierno efectivamente no se acabe y siga allí, aunque sea a costa de legislar sin el Parlamento, pues es que va a llevar una frustración tremenda que contra quien lo van a pagar es contra el propio partido que les ha estado diciendo constantemente que el gobierno se iba a acabar, porque entonces lo que van a entender los ciudadanos es que la oposición, liderada en este caso por ellos, es profundamente incapaz de hacer que un gobierno que ya estaba acabado efectivamente termine. Y luego, sobre todo, les va a llevar la frustración a ellos mismos, al propio PP, en este caso, que es el que lo repite constantemente, porque están constantemente como en una preparación para un gobierno que no va a llevar nunca. Y entonces les va a llevar en una cita de Star Wars como elemento esencial de cultura política y social popular, a la ira, al odio, al lado oscuro de la fuerza y tal. Entonces, Star Wars es, junto con la guía del autoestopista galáctico y Juego de Tronos, la mejor fuente de citas sabiduría, políticas. es así. Es así. Pero al margen de la constitucionalidad o no, o de cómo interpretemos esas palabras de Pedro Sánchez como declaración de intenciones, en las que efectivamente no le ha costado tanto, a él le han gustado los estados de alarma, que no han llegado a ser de excepción, pero casi, en los que podía hacer y deshacer, aprobar decretos, imponer decisiones sin que nadie le cuestionase. Él se siente más cómodo gobernando sin el control del Parlamento. Yo creo que se refiere más a eso, no tanto, por supuesto, a la iniciativa legislativa que también puede adoptar el gobierno de turno para sacar adelante determinadas propuestas que, por cierto, la ley, y de hecho el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de sus dos decretos de estado de alarma precisamente porque no cumplían con algunos de los requisitos formales, pero es que los que han llegado después para legislar sobre las cuestiones más peregrinas, tampoco cumplían con esos requisitos de máxima urgencia y extraordinaria necesidad, ¿no? A él le gustó eso de verse con el Parlamento cerrado y haciendo y deshaciendo sin tener que comparecer, porque a Pedro Sánchez solo le gusta comparecer cuando le aplauden. Y ayer yo veía y asistía atónita, o antes de ayer, este fin de semana, a esa intervención delante de sus varones, cuando para esa financiación singular de Cataluña les contaba a los varones murcianos o a los varones andaluces o a los extremeños que les iba a robar 30.000 millones de euros que se van a llevar los catalanes, o decirle al señor Adrián Barbón, al asturiano, que iba a gobernar con o sin el apoyo parlamentario, y todos aplaudían.
Y yo no daba crédito, digo, pero estarán entendiendo lo que dice este señor, porque no sé si es que no le estaban escuchando o si es que no hacía falta que le escuchasen, pero el ver esos aplausos sin un mínimo de espíritu crítico y suponiendo y sabiendo que además con estos movimientos Pedro Sánchez se garantiza su continuidad como ha hecho siempre, pero se lamina el partido durante años, pues yo, de verdad, me sorprende incluso de parte de algunos que son fieles acólitos de Pedro Sánchez que sigan pues en esa, insisto, huida hacia adelante a la que está entregado. Decía también Pedro Sánchez en un momento que los socialistas adaptan sus principios según las necesidades que haya para gobernar. Pues hombre, también ha sido bastante claro y sincero con esa afirmación, porque efectivamente sus cambios de opinión han sido una tónica en las dos legislaturas, la última ya verbalizada, no, yo no miento, yo cambio de opinión. Eso es marxismo, groucho marxismo, si pues, no le gustan mis principios tengo exactamente otros. Eso, entonces Pedro Sánchez está dispuesto a agotar la legislatura, por supuesto que está determinado a agotar esa legislatura, que tenemos 3 años más de Pedro Sánchez es un hecho ya prácticamente irrefutable, si es que no un axioma, y desde luego lo que está por llegar es más de lo mismo, es eslóganes muy llamativos que venden a su parroquia o a la poca que le queden o a la mucha que le queden, como los de menos Lamborghinis y más transporte público, para luego al día siguiente decirte que va a recuperar el IVA y que va a poner impuestos al diésel. Bueno, pues bienvenidos, ¿no? A aquello de lo que paguen los ricos, los de los Lamborghini, que además son 4 gatos en este país, desafortunadamente, ojalá todos los ciudadanos en España pudieran comprarse un Lamborghini, porque sería señal de que las cosas van muy bien. O a lo mejor otro que sea igual de caro que un Lamborghini, pero un poquito menos hortera, porque lo de Pedro Sánchez ya tilda, ¿no?, a esas fobias o esas filias o esas envidias de nuevo rico, que creo que no sabe ni siquiera de lo que habla y ni siquiera tiene gusto para elegir los bienes, ¿no?, que él atribuiría a una sociedad pues rica, que pudiera salir adelante con menos dificultades y sobre todo con más lujos, como a él le parece que son esos coches de marca, ¿no? Pero honestamente, lo que he visto en este fin de semana, más allá de esa afirmación de que gobernará al margen del legislativo, que insisto ya lo ha hecho, como bien hemos descrito, es una declaración de intenciones de que continúa, de que no tiene ninguna gana de convocar elecciones, de que le hagan lo que le hagan, él resistirá y que desde luego, pues como tú bien decías, todo lo que no sea apoyarle él será fascismo y así todo arreglado, ¿no? O conmigo o contra mí. Yo tenía la esperanza de que se aprovechara el Comité Federal para escenificar una rebelión de los varones socialistas, pero de nuevo, pues nada, no ha habido nada. Creo que Paje ha hecho alguna declaracioncilla Lambán, diciendo, un poquito más. Lambán también. Pobre hombre. Pobre hombre, sí. La verdad es que no está bien de salud. Pobre hombre. Lambán. Y Paje pues ha apretado un poco los puñitos y ha dicho pero no ha habido nada ni va a haber nada, ¿no? Por eso digo que el sentido real, yo creo que no trasciende quizás tanto a la opinión pública de por qué se convoca este Comité Federal en este momento, es porque Pedro Sánchez era consciente de que a nivel interno tenía algunas delegaciones, algunas territoriales, que tenía que aplacar, en las que sí que había algunos no adeptos o algunos voces críticas que eran más incómodas a la hora de gestionar en el día a día lo que supone un partido desde el punto de vista orgánico. Entre ellas la Federación de Castilla y León, que para él era un problema y que, hay algunos críticos con la postura y con la posición que ha seguido el señor Santos Cerdán, que será otro que algún día tendrá que dar explicaciones de toda su trayectoria a nivel interno en el partido y también a nivel externo como interlocutor de prófugos varios, pero el señor Sánchez era consciente perfectamente de que había algunas territoriales que debía aplacar. Y esto es para lo que ha servido este Comité Federal. En definitiva,
alternativa para quitarme a los incómodos, poner a aquellos que yo creo que me pueden ser más leales o que no me pueden molestar y dejar el partido como un solar. Por eso insisto, ya sabíamos que el socialismo había muerto a manos de Sánchez, ahora también la democracia interna de su propio partido ha terminado de eliminarse, ¿no? Y así seguirá más cómodo porque por lo menos de forma interna y los suyos propios no le van a causar un problema en este quebradero de cabeza que será la legislatura de 3 años, en las que efectivamente él mismo es consciente de que no va a concitar esos grandes consensos de cogobernanza, ¿no? Y de entendimiento y de grandes pactos con un sistema o con un parlamento que era multimarca y con la que podía, ¿no? Llegar a grandes acuerdos, excepto la extrema derecha fascista horrible. Pues yo creo que a partir de ahora pues es un poco la tónica que veremos, los suyos sin rechistar, y el Parlamento pues tampoco me preocupa demasiado. Veremos a ver en el proceso de sustitución de los varones, a ver si gana las primarias, porque el PSOE no es como el PP que funciona a dedazo de Jesucristo nuestro Señor. Estos son primarias de verdad, y en la Comunidad Valenciana estuvo a puntito de tener una candidatura contra Diana Morant que le hubiera hecho mucho daño. Y veremos a ver si en Aragón el PSOE aragonés está en disposición de encumbrar a Pilar Alegría, o si de repente aparece un candidato Lambán 2.0 que le gana. Es que no es tan obvio que en el resto de territorios que ajeno a las federaciones que él controla, como puede ser Cataluña, pueda ganar unas elecciones primarias internas. Y si esto pasa, pues veremos a ver. Yo incluso diría que no estoy muy seguro de que controle la de Cataluña, porque entre Illa y Sánchez, aunque parezca mentira, hay un odio visceral. Pero bueno, vamos, porque se nos agota el tiempo, si no, la tertulia aquí pasa volando, por el amor de Dios. En Estados Unidos, pues parece que están las cosas un poquito mal para doña Kamala Harris. Está disminuyendo su ventaja en porcentaje sobre Donald Trump en las encuestas. Está subiendo como la espuma la cotización de Donald Trump en las apuestas, y en estos momentos pues las casas de apuestas dan una probabilidad a Trump de ganar del 52% frente al 48% de Kamala Harris, y los pronósticos electorales de algunos conocidos gurús demoscópicos en Estados Unidos, como por ejemplo Nat Silver, que no es precisamente miembro de la fachosfera, es decir, ha sido un crítico de Trump bastante destacado y es pues claramente proclive al Partido Demócrata, pues ya le está dando a Trump casi un 60% de probabilidad de ganar la presidencia, lo cual, por cierto, ha motivado que le empiecen a llamar a Nat Silver agente del Partido Republicano. O sea, ya saben, igual que aquí en España, si alguien critica a Sánchez pasa a ser miembro de la fachosfera, pues ya incluso a sus gurús electorales, cuando no les dan la razón, en Estados Unidos los del Partido Demócrata empiezan a decir que en realidad son infiltrados del Partido Republicano. Recuerdo haberle oído aquí, doña Pilar, apostar porque ganaba Kamala Harris. ¿Sigue usted apostando? Sí. ¿Sí? Sí, y de verdad, no es voluntario, o sea, no es mi voluntad que ocurra, pero sí lo sigo creyendo. Creo que tienen todavía muchísimo margen. Creo que veremos a ver también de todas formas cómo va el debate electoral, porque el debate electoral acabó con la candidatura de Joe Biden, y Kamala Harris tiene un problema, que es que lo peor que tiene Kamala Harris es Kamala Harris, o sea, lo peor de su candidatura. Entonces es una persona extremadamente débil, que tiene una serie de carencias tremendas. Ya en la campaña de 2020 para las primarias demócratas, ya los debates suyos fueron catastróficos. De hecho, se retiró casi al principio de todo porque bueno, pues es que tiene una serie de debilidades tremendas. Y tiene un problema, que es que no puede obviar que forma parte de la administración saliente. Por lo tanto, claro, toda esa serie de promesas al aire no dejan de ser promesas al aire de una vicepresidenta que no ha tenido ninguna capacidad de influencia después. Dicho lo cual, creo que sigue teniendo todavía muchísimo margen, y que es verdad que el margen se estrecha, pero también es cierto que la campaña de Donald Trump no está siendo la campaña de 2016, ni muchísimo menos. Están mucho más torpes que en 2016 e incluso mucho más torpes que en 2020. Y desconozco cuál es el motivo. Probablemente porque el vicepresidente pues no está dando la talla todo lo que debiera. Pero lo cierto es que no están al nivel de lo que estuvieron en las dos campañas anteriores, y hay que ser conscientes de eso, porque luego puede llegar el primer martes de noviembre
que no recuerdo qué fecha es concreta, pero en cualquier caso las elecciones americanas siempre son el primer martes de noviembre, y que de repente nos encontremos con que Kamala Harris gana con una diferencia pues relativamente amplia, y eso pues no nos debería sorprender. También porque las elecciones americanas, para así nuestros oyentes son muy... Martes 5 de noviembre. Pues mira, el martes 5 de noviembre. Pues nuestros oyentes son muy doctos en política americana y comentan mucho cada vez que hablamos de este tema, pero por si alguno no es tan consciente de ello, las elecciones, el sistema electoral americano funciona a través de delegados en los que cada uno de los estados tiene un peso específico. Y hay algunos estados en los cuales tienen un sistema electoral por el que si un candidato tiene un voto más que el otro, se lleva a todos los delegados de ese estado. Digamos que es como si ese estado computa del todo. Por lo tanto, es importantísimo no solamente ganar en voto popular, sino infinitamente más importante aún es ganar en los estados clave. De hecho, Hillary Clinton ganó en voto popular, es decir, tuvo más votos que Donald Trump, pero Donald Trump fue presidente de los Estados Unidos porque en los estados importantes pues tuvo más voto. Por lo tanto, esto ya no es una cuestión simplemente de quién tiene más voto popular, sino es una cuestión de, en los estados clave, quién es capaz de convencer a los electores, que en este caso les van a dar la mayoría de delegados. Entonces, que no es una cuestión tan fácil el predecirlo, y que hay que estar atento a, pues eso, a los estados que pueden inclinar la balanza en uno u otro sentido. Es cierto que el sistema americano, que a nosotros nos resulta tan atípico porque no tiene mucho que ver con el nuestro, pondera en determinados territorios los votos de esos delegados, de esos senadores, de esos diputados, que después son los que al final inclinan la balanza hacia una u otra elección política, y que permiten incluso que efectivamente el Congreso americano pueda tener un color, es decir, pueda leerse en clave republicana o en clave demócrata, y que el presidente pueda ser de la opción absolutamente contraria a la que tiene la mayoría de ese Congreso, ¿no? Y no es nada atípico ni nada anómalo, y en muchas ocasiones es además lo habitual. Ese sistema de contrapesos está muy bien porque al final obliga a tener que negociar las medidas cada vez que quieres presentar una iniciativa, y el presidente no cuenta con el apoyo cerrado de los suyos y ya está, sino que tengo que convencer a uno o varios o algunos miembros del partido de la oposición, que en definitiva no deja de serlo, en ese bipartidismo estadounidense, para que apoyen esta iniciativa o la otra que quiero llevar al Congreso. Ha habido algo que ha funcionado a algunos senadores de la señora Harris en las últimas semanas, que es un poco lo que parece que indica cuál será su giro electoral si quiere ganar estas elecciones, y es dejar de un lado esa batalla cultural que hasta ahora estaba dando de una manera abierta y que era casi uno de los baluartes que tenía dentro de esta carrera por la presidencia, y dejar también un poco el debate ideológico a un lado, explicando la economía de una manera un poco más sencilla. Eso le ha funcionado a algunos de sus senadores, que frente a republicanos quizás más tajantes o más estrictos en la defensa de sus ideales, pues convencieron a parte del electorado, o parecen convencer a parte del electorado, que tendrá que decidir entre Trump y Kamala Harris. Yo no veo la victoria tan clara a favor de la señora Harris. Creo que se ha metido con un lobby muy importante como es el de las armas en Estados Unidos. Creo que los estadounidenses, si hay algo que tienen muy interiorizado en su forma de vida, es sus derechos individuales, la posibilidad de protegerse de manera propia frente a aquellos que suponen un riesgo para los suyos o sus propiedades, y Kamala Harris ha tocado una clave que no ha gustado demasiado a alguna parte del sector americano, trayendo a colación pues que prohibirá fusiles de asalto, que limitará o que restringirá el acceso a las armas, y que pondrá algún coto en todo esto que siempre ha generado y suscitado tantos debates en Europa, que se basa totalmente en el modelo contrario, que sea el Estado el que proporciona la seguridad a sus ciudadanos, que no tienen por qué defenderse porque ya la tienen garantizada, ¿no? Ese ha sido uno de los quizás errores o patinazos más grandes, y que le ha hecho perder o recibir muchas críticas. Y luego que se ha dado cuenta el electorado, que yo creo que ya está un poco de vuelta y media con todos estos temas, en que la candidata Harris
que ha estado haciendo nada como vicepresidenta, puede ser que haga nada como presidenta y que sea colocada ahí. Es de esperar, sí. Es de esperar. Entonces, y que sea colocada ahí precisamente, pues por lo que en muchas ocasiones hemos hablado, por ser mujer, porque es una mujer negra, porque se le ha colgado, bueno, ellos asocian a que no es de raza blanca, que bueno, pues que es afroamericana o que es una mezcla, es decir, que no llegaría, digamos, esa raza supremacista que siempre lo controla y lo coloniza todo, y después el hecho de que se vendiese esa imagen de niña pobre hecha a sí misma que llega a triunfar gracias al sueño americano, cosa que es totalmente falsa, porque su padre era un prestigioso investigador, un prestigioso científico, su madre, o viceversa, profesores de universidad, su abuelo era un diplomático, es decir, que venía de una familia con un estatus... Pobre, no. No, con un estatus suficientemente bueno como para darle una educación y colocarla donde está, es decir, darle las herramientas necesarias para competir con todas las herramientas que necesita una candidata de su perfil. Así que veremos cómo evolucionan los sondeos, veremos cómo van pivotando esas encuestas a nivel territorial, pero yo, a diferencia de mi compañera querida, no estoy tan segura de que la victoria de Kamala Harris esté hecha, y mucho menos que sea tan holgada o que parezca tan evidente como nos están queriendo hacer ver según avanza la campaña. Pues yo, viendo cómo avanza la campaña, doy por sentado que va a ganar Trump, a menos que le hagan un segundo atentado o algo por el estilo. Pero bueno, ya veremos. Don Pablo Cambronero, ¿qué tal está usted? Muy buenos días, encantadísimo de estar aquí con ustedes, como siempre. Bueno, don Pablo Cambronero viene a presentar su último libro, La dictadura de la apatía, publicado por Secotia. Pero antes de ir a hablar de su libro, pronúnciese. ¿Usted quién cree que va a ganar las elecciones americanas? Llega en un momento clave para el análisis que estaban haciendo. Yo estoy convencido de que va a ganar Trump. ¿Por qué? Esa es la cuestión. ¿Por qué? Porque creo que la batalla contra el wokismo empezó, creo que en Estados Unidos, y va a terminar en Estados Unidos. Y Kamala Harris es una clara exponente de lo que es el movimiento woke. Y creo que los estadounidenses, a pesar de Trump y de su mal cartel, vamos a decirlo así, por el poder mediático, pues creo que tiene las claves para solventar muchas de las situaciones internacionales que se están produciendo actualmente. Entonces, bueno, yo pienso que con la incertidumbre clara de que los norteamericanos se expresan de a su manera también en urnas, pues creo que va a ganar Trump. Bueno, pues coincidimos los dos. Yo también pienso que en estas elecciones pues juega a favor de Trump algo importante, que es que el atentado contra Trump al final pues ha desactivado muchos de los ataques que se le podían dirigir en la campaña, porque claro, no puedes tratar como Satanás a alguien a quien acaban de matar, y cuando todo el mundo se pregunta si tú has tenido algo que ver con el intento de asesinato, porque siguen sin estar. De verdad, claro, a mí ¿no? me encantaría, yo lamento ser la parte discordante, me encantaría que fuera verdad que la gente está hablando del atentado, pero lo cierto es que hace un mes que nadie habla del atentado. O sea, desde que... Pero yo no he dicho eso, ¿eh? No, pero digo que desde que Joe Biden ha dejado de ser el candidato, la conversación ya no va por ahí. Entonces, de verdad es que o sea, que ojalá tengáis razón vosotros y yo no la tenga, pero que el primer martes de noviembre, que hemos quedado que es 5... O sea, Kamala Harris puede ganar con una diferencia abismal respecto a Donald Trump, y no nos podemos sorprender si eso ocurre. Y ya a partir de ahí que siga Pau Cambronero. ¿Y nos podríamos sorprender si ocurriera lo contrario? No, claro que tampoco. Pero que antes era obvio, antes de que Joe Biden dejara de ser candidato, no había ninguna duda de que las elecciones las iba a ganar Trump. Ninguna duda. Ah, bueno, claro, y que ahora hay partido. Y ahora hay claro, partido. Por supuesto, sí, eso efectivamente. En eso estamos de acuerdo. Hay partido y hay partido duro. O sea, van a empezar los debates y van a ser a cara perro. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo se desarrolla. Yo sigo diciendo que los estadounidenses son sorprendentes cuando hacen el voto. Su sistema es diferente al nuestro, también es interesante saberlo. Pero bueno, yo digo que va a ganar Trump porque tengo cierta esperanza en que no siga avanzando el mundo woke contra el que estamos peleando en la guerra cultural, pero bueno, no me sorprendería ni uno ni lo contrario. Ahora, mayorías amplias no veo. Eso sí que no lo veo.
Mayorías amplias no veo porque creo que la batalla es cruenta. Trump está poderoso, las cosas como son, y Kamala Harris viene como el revulsivo que necesitaban los demócratas. Entonces vamos a ver. Bueno, estoy intentando yo ver dónde está doña Carmen Carbonell para que nos traiga la voz de los oyentes, pero mientras llega, simplemente comentar pues los datos ahora mismo, tal como los recopila Real Clear Politics, que es una pues de las principales páginas dedicadas al tema electoral. Según Real Clear Politics, en estos momentos Kamala Harris estaría 1,4% por encima de Donald Trump en voto popular, pero el problema que tiene el Partido Demócrata es que necesita una diferencia superior a los 2 puntos para poder ganar en el colegio electoral. En los estados críticos, es decir, donde se está jugando la mayoría de compromisarios electorales para la presidencia, la ventaja de Harris sobre Trump se ha reducido a 0,1 puntos. O sea, eso ya es... No es que esté dentro del error muestral, es que está dentro del residuo de lo que queda del error muestral. Y en cuanto a las predicciones de cuántos compromisarios electorales tendría cada uno, pues en Real Clear Politics dan algo completamente empatado: 265 Trump, 273 Harris. En cuanto uno de los estados fundamentales de disputa cambie de bando, se invierte inmediatamente el asunto. Y en lo que son apuestas, pues en estos momentos le saca 4,5% Trump a Harris, con un 51,5% de probabilidad media, según las casas de apuestas, de ganar las presidenciales, frente al 47% de Kamala. Aunque lo más importante de todas esas cifras es la tendencia, que es que Trump lleva subiendo en los últimos días y Kamala Harris bajando. Pero, como decía doña Pilar, pues todo depende ahora de lo que vaya a pasar en el debate donde los dos se van a tener que enfrentar. Trump es mejor debatiendo que Kamala Harris, pero también es verdad que Trump a veces se le va la olla, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, pero esto le da emoción. Esto le da emoción. Doña Carmen Carbonell, ¿qué dicen nuestros oyentes? Pues don Luis, muy buenos días a todos de nuevo. Hoy les preguntábamos a nuestros oyentes a propósito del exilio de Edmundo González a nuestro país, a España. En particular les preguntábamos a quién cree que beneficia este exilio. Dábamos 3 opciones: la primera al dictador Maduro, la segunda a la oposición y la tercera no lo sé. De momento va ganando con un 88% de los votos la opción de que este hecho beneficia al dictador Nicolás Maduro. Hay un 3% que cree que beneficia a la oposición y hay un 9% que dice que no lo sabe. Don Luis, hay muchos comentarios de muchos oyentes venezolanos que nos piden por favor que no abandonemos esta causa, que nos parece a nosotros sumamente importante por nuestra unión especial con Hispanoamérica. Y hay comentarios como este, por ejemplo, en la comunidad de YouTube de María Trevino 7903, supongo que sea María Treviño, que piensa que Edmundo fuera de Venezuela, donde es perseguido, puede hacer más cosas y entrar en contacto con más gente, mientras Corina sigue en Venezuela. Dice que en su opinión no ha abandonado y espera que la estrategia le dé resultado. Hay también comentarios muy críticos precisamente con este movimiento y sobre todo con quienes han participado en que venga a nuestro país. Dice Becky que ahora se ha convertido en un rehén en España. Ante cualquier acusación peregrina de Maduro podría ser extraditado y ha dividido a la oposición. Becky le da las gracias a José Luis Rodríguez Zapatero por su gestión, claro, en un tono ciertamente irónico. Juan Estrada Aguilera dice que beneficia a Nicolás Maduro y a todos los ladrones nacionales y extranjeros que están robando en Venezuela. Recordemos esas conexiones que tienen con la dictadura de Nicolás Maduro y que tuvieron anteriormente con la de Chávez en Venezuela. Algunos líderes políticos. CAB dice que han secuestrado y asesinado a muchos venezolanos por defender a Edmundo. Ellos no tuvieron la oportunidad de salir de Venezuela.
Venezuela. Recordemos también los muchos que todavía siguen allí secuestrados o, como suelen decir, desaparecidos, ¿no? Que es una palabra tremenda para hablar de lo que está pasando precisamente allí y de esa represión a la oposición. Ya ve usted que hay como bandos a favor y en contra, ¿no?, de este exilio. Muchos reconocen esa razón humanitaria, pero a la vez dicen que quizás el gobierno podía haber sido un poquito más claro, reconociendo a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Vamos, no lo van a hacer nunca, fundamentalmente porque la dictadura venezolana podría empezar a airear chanchullos de determinados políticos españoles con la dictadura venezolana, ¿no? Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias, doña Carmen. Una precisión que nos manda un oyente y tiene toda la razón. Hemos dicho en la tertulia que las elecciones presidenciales en Estados Unidos son siempre el primer martes de noviembre y no es verdad. Es el primer martes después del primer lunes. Es una fórmula un tanto compleja. Supermartes después del superlunes, es cierto. Bueno, muchísimas gracias, doña Pilar Rodríguez Los Santos, por habernos acompañado en este lunes de tertulia. Muchísimas gracias, doña María Camardo. Hacemos una brevísima pausa publicitaria. Usted no se vaya, don Pablo Cambronero, que tenemos que hablar ahora de su libro. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad.